Bienvenidos nuevamente al aula virtual de la Escuela Bíblica de Casa de Oración Cristiana. Bienvenidos a este estudio del Evangelio de Mateo. Seguimos el capítulo 12. Prepara tu Biblia, prepárate allí cómodamente con tu material para tomar notas. Y sin más, demos inicio con oración. Gracias Dios por tu bendita palabra, por la guía que ella nos da, Señor, en esta hora. Nos disponemos a recibir de ti, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, lo que ella quiera hablarnos para nuestra guía, para nuestra dirección, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Decíamos que estamos en Mateo capítulo 12. Ya habíamos comenzado a estudiar este pasaje de Mateo 12, 38 al 42. Vamos a continuar en él y vamos a leerlo nuevamente el texto para reiniciar el estudio. Dice así: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Ya habíamos comenzado a ver este pasaje, vimos que el Señor, ante la petición de aquellos religiosos que pedían señal, Él les dice, no le va a dar otra señal sino la del profeta Jonás, utilizando aquella figura de que como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días, así iba a estar Él en el sepulcro 3 días y resucitaría. A este respecto, podemos decir que ya Jesús había adelantado una primera predicción de su resurrección. Ya lo vemos, por ejemplo, en Juan 2:19, que cronológicamente es previo, y allí decía Jesús en Juan 2:19, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, les dijo Jesús a los que le escucharan, los que le escuchaban. Así que ya había una primera predicción, pero vemos que a lo largo de los evangelios, la profecía de su resurrección se va dando en forma cada vez más clara, en una forma creciente en cuanto a claridad. Vemos aquí varios textos que vamos a ver cómo claramente Jesús va expresando una y otra vez este tema de que va a resucitar al tercer día. Dice, por ejemplo, en Mateo 16:21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. Dice, y ser muerto y resucitar al tercer día. Luego en Mateo 20, 17 al 19 dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte y les dijo, para que el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, para que le condenen a muerte. Dice, para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. En Marcos 9:31 dice, enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y en Lucas 9:22 dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea muerto y resucite al tercer día. También en Lucas 18:31 al 33 decía que después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Así que vemos cómo él fue cada vez siendo más claro, sobre todo con sus discípulos y en especial con los 12, con respecto a su futura muerte y resurrección. Así que la profecía de su resurrección se fue dando vez tras vez a lo largo de su ministerio, pero cada vez de una forma más clara, sobre todo con los que estaban más cerca de él, porque él a los que le rechazaban les daba luces, pero no era tan claro. A los que estaban siguiéndole les hablaba más claramente, y a sus íntimos, esos que le iban a seguir adelante en el ministerio posteriormente, a esos le hablaba todavía con mayor claridad. Así hace Dios con nosotros. Mientras más nos acercamos a Él, Él más nos revela. Así que nos toca cada vez estar más y más cerca de Él para recibir más y más luz acerca de nuestro caminar.
Y vemos aquí que la petición de estos fariseos, más adelante en Mateo 27:63, una petición que le hicieron a Pilato después de haber sido crucificado Jesucristo, esta petición que leemos en Mateo 27:63 demuestra que los religiosos, los fariseos, los escribas, comprendían que Jesús había profetizado su resurrección. Vemos ahí en Mateo 27:63 que ellos se dirigen a Pilato y le dicen: Señor, nos acordamos que aquel engañador, así le llamaban, aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Así que ellos estaban bien enterados de que Jesucristo había profetizado su resurrección, ya sea por lo que le oyeron decir en este momento o porque le llegaron a sus oídos todas las demás veces que él habló de su resurrección, como acabamos de leer. Y ellos, entendiendo eso, fue que pidieron a Pilato que mandara a poner una guardia en el sepulcro para que no se robaran el cuerpo y todo aquello que ustedes conocen. Muy bien. Entonces sigue diciendo Jesús: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. Fíjate que aquella generación de ninivitas a las cuales le predicó Jonás se arrepintió ante su predicación. Y esa generación, dice Jesús, va a ser testigo de cargo en contra de la presente generación, la que estaba presente cuando él estaba predicando en persona, esa generación de judíos, porque no se arrepintieron ante el mensaje del propio Mesías. Los ninivitas se arrepintieron ante el mensaje de Jonás, pero ellos, ni siquiera teniendo al Hijo de Dios delante, se arrepintieron verdaderamente. Así que en el juicio final, esta generación de ninivitas va a ser testigo de cargo en contra de esta generación de religiosos judíos. Ahora, esto es diferente al caso, que puede sonar parecido, pero es diferente al caso de Sodoma, Gomorra, Tiro y Sidón, que aparece allá en Mateo 11, 22 y 24, donde Jesús dice que estas ciudades van a recibir un castigo menos severo que el que recibirán las ciudades como, obviamente, los habitantes, Capernaum, Betsaida, Corazín, porque habían recibido mucha más revelación y de parte del Hijo de Dios que lo que había recibido Sodoma, Gomorra, Tiro y Sidón. Y allá se habla de no de que van a ser testigos como el caso de ninivitas en contra de la generación presente de judíos, sino que van a ser a recibir un castigo menos severo que el que va a recibir Capernaum, Corazín, Betsaida, etc. Así que aquí hay una afirmación diferente, aunque parece similares. Ahora, aclarar que esta generación de ninivitas del tiempo de Jonás, que como vemos se arrepintió ante su predicación, ciertamente Dios las perdona, pero generaciones posteriormente, porque una generación no es responsable de lo que haga otra generación. Eso en todo sentido, porque generaciones posteriores de ninivitas volvieron a su vida pecaminosa y totalmente alejada de Dios, por lo cual finalmente Nínive va a ser destruida por parte de los babilonios cuando se levante el nuevo imperio babilónico y destruye a Nínive en el 612 antes de Cristo. Y entonces va a surgir el imperio babilónico, sobre todo con Nabucodonosor, en sustitución del imperio asirio cuya capital era Nínive. Así que esto que habla Jesús es con respecto a aquella generación especialmente de ninivitas del tiempo de Jonás. Y lo que está hablando aquí con respecto a los judíos es con respecto a la generación presente que estaba ante él en ese tiempo que él estaba predicando de judíos. Así que ahí vemos la responsabilidad de cada generación en particular. Ahora, comparando aquí a los judíos con los ninivitas, vemos que definitivamente los ninivitas salen muy superiores a los judíos en cuanto a su conducta. Por un lado, vemos que los judíos recibieron la predicación del propio Mesías, del Hijo de Dios, y en cambio los ninivitas les predicó el profeta Jonás. Sí, un profeta de Dios, pero no era el Hijo de Dios, ni se le compara. Los judíos, el mensaje que recibieron de parte de Jesús fue un mensaje de gracia y de perdón. Por ejemplo, un botón, Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese era el mensaje, un mensaje de perdón, de gracia, de salvación. Era el que Jesús le estaba compartiendo. En cambio, el mensaje de Jonás era un mensaje de condenación. Lees ahí, por ejemplo, en Jonás 3:4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será
destruida. ¿Lo ves? El mensaje de Jonás era o se arrepienten o viene la destrucción. El caso de los judíos, el mensaje de Jesús para con ellos estaba respaldado por milagros, señales abundantes. Sin embargo, en el caso de los ninivitas, allí Jonás no hizo ningún milagro ni ninguna señal portentosa, ni siquiera les habló de los 3 días en el vientre del gran pez. Así que no hubo señales para que respaldaran su mensaje y que los ninivitas tuvieran más pruebas para creer. Sin embargo, creyeron. En el caso de los judíos, esto era un pueblo que había gozado ya de muchas ventajas espirituales. Tenían la palabra, habían recibido profetas, tenían una cantidad de actividades que tenían que ver con el culto a Dios. Tenían muchas cosas para poder estar más cerca de Dios y poder conocerle mejor. Pero los ninivitas en sí era un pueblo gentil que no conocía a Dios, no tenía la palabra, no había recibido profetas, no había recibido nada de parte de Dios de una forma tan directa como los judíos. Así que estaban, si vemos las condiciones de los ninivitas, mucho más desventajosas para creer que los judíos del tiempo de Jesús. Y finalmente, como nación, los judíos de ese tiempo no creyeron. Juan 1:11 lo resume cuando dice que Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Su vino a lo suyo, a su pueblo, y los suyos, los de su nación, no lo recibieron. No lo recibieron como nación, empezando por las autoridades civiles y religiosas. Lo recibieron personas individualmente y fueron salvas, obviamente. De hecho, prácticamente toda la iglesia primitiva era judía. Pero la nación en sí lo rechazó. Sin embargo, en el caso de los ninivitas, la nación entera se arrepintió. Como leemos, por ejemplo, en Jonás 3:5 dice, los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y dice que hasta los animales pusieron a ayunar. De ese nivel fue su arrepentimiento. Entonces vemos que había suficientes bases para que Jesús afirmara que estos ninivitas van a ser testigos contra los judíos, esta generación de ninivitas contra esta generación de judíos en el momento del juicio. Y también dice más, dice, la reina del sur se levantará en juicio con esta generación de judíos que está delante de él, y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí, más que Salomón, en este lugar. Aquí se está refiriendo a la reina del sur, que no es otra que la reina de Sabá, la cual vino desde lejanas tierras hasta Jerusalén al oír de la sabiduría de Salomón. Leemos, por ejemplo, en Primero de Reyes 10:1, en el primer libro de los Reyes, en capítulo 10, verso 1, que oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. A esta reina de Sabá, que se refiere aquí el texto con la reina del sur, porque este reino de Sabá quedaba muy, muy, muy al sur de Israel. Ahora, como los ninivitas, ella, la reina del sur, la reina de Sabá, va a testificar contra aquellos judíos que rechazaron al Mesías, porque ella tuvo definitivamente un comportamiento, como el caso de los ninivitas, muy superior a pesar de estar en condiciones muy inferiores desde el punto de vista de su relación con Dios. De tal manera que también, como el caso de los ninivitas, va a ser testigo contra esa generación que que está rechazando al Mesías en persona. Y esa reina de Sabá se refiere, reina del sur, como decía, se refiere al reino de Sabá o Saba, como lo pronuncian algunos. La Biblia lo pone con tilde, así que Sabá, que se estima estaba en esta región del extremo suroeste de la península arábiga, lo que es hoy día el país de Yemen. Y de aquí tuvo ya que atravesar todo este territorio. Puede ser que haya tomado algún tipo de embarcación y subido por el Mar Rojo hasta llegar acá a Esión Geber y de ahí tomar pues camellos, etcétera, para llegar hasta Jerusalén. Pero sea por tierra o sea parte por mar y parte por tierra, de todas maneras son cientos de kilómetros, una distancia muy, muy larga para llegar desde aquí hasta Jerusalén, para ver al rey Salomón. Ese reino de Sabá era de donde eran los sabeos. Usted los sabeos, si quiere anotarlo, los va a encontrar en Job 1:15, Isaías 45:14, Ezequiel 23:42 y Joel 3:8. Repito,
en Job 1:15, Isaías 45:14, Ezequiel 23:42 y Joel 3:8. Ahí verá que hablan de los sabeos, que era la gente del reino de Sabá, de donde era esta reina. Así que por eso se le llama la reina del sur, porque quedaba muy al sur de Jerusalén, donde estaba Salomón. Y aquí vemos la comparación en el caso de la reina de Sabá con respecto a los judíos. Como en el caso de los ninivitas, salen perdiendo los judíos, los de aquella generación. Ellos tenían la verdad a su alcance, tenían toda la escritura, la revelación de los profetas y demás. Es más, tenían toda la cantidad de maestros que se las enseñaban todos los sábados. Ella vino de lejanas tierras en busca de sabiduría, o sea, ella no la tenía allí, ella vino de lejanas tierras, ellos lo tenían delante de sus ojos, la tenían ahí a su alcance, mientras que ella vino a buscar esa sabiduría de lejanas tierras, allá no tenía nada. Y ante esta generación de judíos estaba el más grande y sabio de todos los maestros, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Ella vino en busca de la sabiduría de parte de un hombre, de Salomón, ciertamente muy sabio, pero nunca comparable con el Hijo de Dios. Los judíos de aquella generación nada le dieron a Jesús, estos religiosos que estaban rechazándole. Pero la reina de Sabá le trajo a Salomón de sus tesoros, como leemos en 1 de Reyes 10:10. Dice que dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan grande cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. ¿Ves? Entonces ellos nada dieron, pero ella sí al rey Salomón trajo grandes riquezas. Ellos disfrutaban de ventajas espirituales, como ya mencionábamos en el caso con los ninivitas, ellos tenían la palabra, los profetas, el culto y todo aquello. Ella no tenía nada de eso, o sea que ella no tenía una relación con el Dios verdadero. Así que sencillamente todo esto fue por fe para ella. Ellos tenían muchas ventajas al respecto. Y los judíos, ellos rechazaron la invitación que fue dada directamente de Jesús. Mateo 11:28 dice que Jesús le declaraba, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es decir, él les estaba invitando a venir a él. Sin embargo, lo rechazaron. Pero la reina de Sabá vino a Salomón, es más, sin ninguna invitación. Vino de forma espontánea. Así que ya ves que cuando comparamos su conducta con la conducta de esta generación de judíos del tiempo de Jesús, la reina de Sabá tiene suficientes créditos para testificar en su contra en el juicio final. Entonces vemos aquí que cuando vemos el caso de la reina de Sabá y el caso de los ninivitas comparado con la generación actual de judíos del tiempo de Jesús, que los ninivitas de esa generación del tiempo de Jonás se arrepintieron de su pecado y la reina de Sabá creyó en que había una sabiduría que valía la pena ir en su búsqueda en el caso de Salomón. Pero los judíos ni se arrepintieron ni creyeron. Ahí están las dos actitudes, ¿no?, que se necesita para la conversión: arrepentirse y creer, o creer y arrepentirse. En el caso de los ninivitas se arrepintieron, creyendo a la predicación de Jonás. En el caso de la reina de Sabá demostró que creía que había una verdadera sabiduría que buscar en el caso de Salomón y actuó en consecuencia. Entonces, por ello son testigos en contra de aquella generación de judíos. Y llegamos entonces aquí a este otro texto que continúa en el discurso que está Jesús compartiendo con estos fariseos y escribas que le están confrontando. Y leemos entonces los versículos 43 al 45. Dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Hablando nuevamente de esa generación que le estaba rechazando, de la cual ha demostrado que van a quedar en desventaja con los ninivitas y con la reina de Sabá. Entonces les va a estar a seguir recalcando su mala conducta.
Con respecto a este texto, anota los pasajes paralelos para que los puedas leer. Básicamente es uno. El pasaje paralelo de Mateo 12, 43 al 45 es Lucas 11, 24 al 26. Lucas 11, 24 al 26 para que lo anotes y lo puedas leer. Entonces, aquí vemos cómo Jesús les habla de una forma algo enigmática. Pero atención, aquí Jesús no está dando una clase de demoniología, no está dando una lección acerca de cómo se comportan los demonios. De hecho, si se pusiera a hablar de esto, tendría mucho más que hablar. Ese no era el objetivo principal, que ellos aprendieran cómo se comportan los espíritus inmundos. La razón principal que aquí está hablando lo entendemos por la frase así acontecerá a esta mala generación. En realidad lo que está aquí Jesús en este pasaje enfatizando es el comportamiento y lo que sucederá con esta generación que tiene delante él, esta generación de religiosos que le están rechazando. Entonces, se entiende aquí que el enfoque está en esta generación contemporánea de judíos, de los cuales estos escribas y fariseos que lo estaban confrontando en persona en ese momento eran representantes porque eran líderes religiosos de la nación, eran los que se consideraba que más sabían, que estaban al frente del pueblo para guiarlos a Dios. Así que este texto tiene que ver, el enfoque está en el comportamiento de esta generación actual de judíos, en especial de esos religiosos que lo representaban. Ese es el enfoque, no el tema de los demonios y demás que definitivamente que es utilizado por Jesús en este caso como una ilustración. Para describir, entonces, refiriéndose a esta generación, para describir la condición espiritual de ellos, de esta generación, el Señor entonces usa más bien una parábola. Entendemos que esto que por la forma en que lo expresa Jesús es una parábola. Y entender que al estudiar una parábola debemos enfocarnos en la verdad central que ella ilustra y no buscar tanto simbolismos, interpretaciones en los detalles de la misma. Es decir, todo el conjunto de la parábola es importante entenderlo para poder extraer la verdad con la cual se quiere comparar, en este caso, la generación presente de judíos. Pero no entrar en los detalles de la parábola, si esto significa aquello, diciendo esto, porque ese no es el objetivo de las parábolas. Cuando se estudian las parábolas, en el próximo capítulo habrá bastantes, debemos enfocarnos en la verdad central de la parábola y no tanto en los detalles importantes, y eso ya creo que lo hemos comentado. Ahora, eso no quita que lo que Jesús está describiendo aquí, utilizando como elemento comparador con esta ilustración del demonio que sale y todo trae 7 más, esto no quita que todo esto sea una realidad en el mundo espiritual. Entonces, no es que estamos diciendo que Jesús está contando algo imaginario. Eso no es el tema. El punto es que el enfoque aquí está en la generación a la cual Jesús se está dirigiendo y que utiliza esta parábola para ilustrar su comportamiento. Aquí tendríamos entonces que el hombre al que se refiere la parábola es la generación de Israel del tiempo de Jesús, aquella generación perversa, malvada, como le ha llamado, adúltera inclusive. Y la salida del espíritu inmundo, del demonio de aquel hombre, tendría que ver con esa búsqueda que en un principio ellos hicieron ante Juan el Bautista de supuestamente arrepentirse y vinieron a su bautismo y todo aquello. Estaban supuestamente limpiándose de los pecados, que era lo que llamaba Juan el Bautista en preparación para la venida del Mesías. Lo vemos en Mateo 3:7, dice que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo. Así que a eso se refería, a esta generación que en un principio vienen a Juan supuestamente a arrepentirse de los pecados, inclusive en un principio se acercan para escuchar a Jesús, pero hasta ahí llegan, no dan el paso de fe de reconocerle como el Mesías y aceptarle. La casa desocupada y barrida y adornada, entonces sería la vida de aquellos que aceptaran el bautismo para arrepentimiento de Juan, es decir, que dieran ese primer paso, pero luego hasta ahí se quedaban. No aceptaban la vida nueva que Cristo les ofrecía y posiblemente más bien se volvían atrás de su arrepentimiento. Así que quedaban hasta ahí. Se habían barrido la casa, pero no la habían llenado con el nuevo inquilino que era el Hijo de Dios.
Y el postrer estado del hombre, poseído ahora por 7 demonios más, como dice la parábola, vendría a ser la peor condición espiritual de aquella generación al pretender arrepentirse sin una verdadera conversión. Entonces, eso queda peor que si nunca hubiesen hecho el intento de arrepentirse. Entonces, ahí vemos cómo pues Jesús con esta parábola está ilustrando su condición y su resultado. Entonces, es que aquí tenemos que tener claro que la verdadera conversión no solo lleva a evitar lo malo, sino a hacer lo bueno. Por ejemplo, vemos en Mateo 21:19 que dice que viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente y le dijo, nunca más nazca de ti fruto, y luego se secó. ¿Ves? La higuera estaba bien, tenía hojas y todo lo demás, pero no tenía fruto. O sea que eso ilustra una vida que sencillamente se ve bien, se ve limpiecita y todo eso, pero no tiene esa genuina conversión que lo llega a dar fruto, porque recuerden que solamente en Cristo Jesús, como dice la parábola de la vid, podemos dar fruto. Y en Mateo 25:18 y 26 al 28, habla de que el de la parábola de los talentos, dice que el que había recibido uno fue, cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Y respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Y ustedes conocen el resto de la parábola. Este nada más agarró lo que el Señor le dio y lo escondió, en vez de dar frutos de aquello. Y por eso el Señor lo llama siervo malo y negligente. Y todavía más en Mateo 25:41 al 46 están aquellos que dicen que habían hecho milagros y todo esto en nombre del Señor, pero Jesús le dice en el versículo 5:41, dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, y dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Y cuando ellos preguntan cuándo, dice, en cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Es decir, no dieron los verdaderos frutos que se esperaba. Así que de nada sirve llamarle Señor, Señor, supuestamente arrepentirse, si no hay ese cambio genuino de vida que te lleva entonces a dar esos frutos que demuestran una genuina conversión. Y el asunto no es los frutos, sino ese cambio que produce verdaderos frutos. Ese es el genuino cambio. Los fariseos, como típicos religiosos, enfatizaban los aspectos negativos de la ley. Decían, no hagan esto, no hagan aquello, pero Jesús enfatizaba los aspectos positivos. Hagan esto, caminen la milla extra, pon la otra mejilla, ama a tu prójimo como a ti mismo. Enfatizaba lo que había que hacer. Los fariseos eran, no violen el día de reposo, no hagan esto, no hagan lo otro, todo lo que no había que hacer, pero eso hace la religión, prohibiciones, 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 pero la verdadera fe en Jesucristo no se trata de prohibiciones, sino de qué es lo correcto. Ama a tu padre, ama a tu madre, sirve a los demás, sé humilde, sé manso, ayuda al necesitado, etcétera, etcétera. Es decir, que la fe en Jesucristo es una fe positiva. La religión te ofrece una conducta negativa, es decir, una conducta de prohibiciones de lo que no se debe hacer, mientras que Jesucristo nos dice que debemos hacer. Y es que el verdadero arrepentimiento nos lleva a una nueva conducta. El verdadero arrepentimiento nos lleva no solamente a dejar de hacer lo malo, sino a hacer lo bueno. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia. Metanoia es la palabra para arrepentimiento, que viene de meta, que es cambio, como metástasis, cuando un tumor cambia de su sitio original a otro más distante, y nous, que es conocimiento, como de gnosis, noción. Entonces, metanoia es cambiar de mente o cambiar de forma de pensar. Eso es arrepentimiento. Es como cuando alguien, por ejemplo, se sube en el metro de aquí, de la ciudad de Panamá, y quiere ir para Albrook, pero después de varias paradas se da cuenta que el metro va en dirección hacia San Miguelito. Entonces, se arrepiente de haberse subido, se turba en su momento, pero se baja en la siguiente estación y toma entonces el metro en la dirección correcta. Ese es lo que ilustra la figura del verdadero arrepentimiento. No solamente detenerse de ir en dirección equivocada, sino, habiéndose lamentado de eso, cambiar de dirección y entonces sí dirigirse en la dirección correcta. Es como si, por ejemplo, llegara a la iglesia un santero y oye de la predicación de la palabra y se arrepiente de su santería y la abandona y se queda ahí y no acepta a Jesucristo
y no busca de Dios, sino que sencillamente abandonó la santería y se quedó sin más nada, ni siquiera reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador. Tarde o temprano va a volver a la santería o algo peor. Entonces el arrepentimiento implica no solo dejar de hacer lo malo, sino hacer un cambio para hacer lo correcto en Cristo Jesús. Nos detenemos aquí por hoy y hasta la próxima ocasión en que nos encontremos. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente.